El Señor vino a llamar a pecadores. A eso vino Jesús. Y ningún hijo de Dios en su mente sana podría decir, yo no soy pecador. Lamentablemente todavía conservamos ese estigma, esa realidad en nosotros que marca nuestras vidas, las marcó desde antes de conocer a Cristo y en algunos aspectos las sigue marcando en algún aspecto a nosotros también. En el Evangelio de Mateo, en algún momento volveremos a este pasaje también. Aquí está esa frase que Jesús dijo, he venido a llamar a pecadores, al arrepentimiento. Y en el versículo 9 de Mateo 9, y allí está el relato que vamos a estar examinando, el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el llamado que Dios hace. Cada vez que se abre la Biblia en un lugar, cada vez que hay una predicación, si hay inconversos entre esas personas, Dios está llamando a la salvación. Dios está llamando al arrepentimiento. El Señor Jesucristo lo está haciendo. Lo que sí sabemos, ya que vamos a celebrar la Navidad, que es una de las tareas más importantes que el Señor Jesucristo vino a hacer aquí. Buscar a pecadores, llamar a pecadores al arrepentimiento. Él muestra dos grupos en el contexto de Mateo capítulo 9. Dice en el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y al final que hemos leído, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que el pecador, la figura de un enfermo, el justo, la figura de un sano. Ahora, cuando miramos el mundo sin Cristo, ahí no hay distinción. Todos enfermos, todos pecadores. Y lo que estos hombres tan astutos, los fariseos, que menciona en el versículo 11, ellos dicen cosas que el Señor Jesucristo no está en total desacuerdo con lo que dice. No siempre está en total desacuerdo con lo que dijeron los hombres. Pero ellos tenían una visión muy equivocada de lo que eran ellos y de lo que era el ser humano. Primero porque de ellos tenían una visión muy equivocada. Ellos quisieron confundir a los apóstoles a los discípulos, diciéndole, ¿por qué Jesús come con publicanos y pecadores? Y los discípulos podrían empezar a pensar, en serio, ¿por qué estamos metidos nosotros en este antro de perdición? ¿Qué estamos haciendo acá nosotros? Queremos seguir a Jesús y estamos en contacto con esta gente. De hecho, los fariseos no tenían un contacto, había una distinción, una separación, por ejemplo, de los publicanos. Era gente miserable para ellos. Ellos jamás se acercarían a ellos se van a ensuciar, ¿no? Cuidado que te puedes ensuciar, decíamos antes, ¿no? Cuidado que te puedes ensuciar. Pero a esa miseria vino Jesús. A esa miseria vino el Señor Jesucristo. Pero de este lado, el segundo grupo, los pecadores, y el segundo grupo eran estas personas que eran una secta. Solo nosotros somos los buenos, ¿no? Eran religiosos. Ellos se autojustificaban. No había una justificación externa. Ellos se autojustificaban. Estaban llenos de hipocresía y de juicio para los demás. No había nadie bajo el juicio que ellos tenían que pudiera considerarse santo, justificado. Nadie era capaz de eso. Ellos sí,
pero nadie podía hacerlo. Todo era indigno a su alrededor. Pero la historia comienza en un llamado. Y el versículo 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Las complicaciones a veces vienen con la verdad. Jesús llama a personas que para el fariseo eran indignas y se junta con ellos, por supuesto, y comienzan las diferencias. Hermanos, este hombre Mateo es llamado a seguirle. A seguirle. Así que se supone que si alguien toma a alguien como un discípulo, esa persona es medianamente digna de seguirle. Medianamente digna y tiene las capacidades que ya están comprobadas de seguirle. ¿Sí? Cuando los estudiantes, en cualquier asunto que quieran estudiar, están mirando sus aptitudes para decir, bueno, voy a ir sobre esta rama de estudio, ¿no? Y a veces la ramita se quiebra y se tiene que cambiar para otro porque veían que no, para ahí no era. Pero cuando Cristo llama a la salvación, hermanos, no hay nadie capacitado para entrar a ese terreno. Nadie. Comenzará el curso de discípulo desde cero, desde la miseria hacia adelante. Esto es lo que está viendo aquí Jesús y lo que los fariseos critican de una manera muy, muy rápida, ¿no? Este Mateo, que su nombre significa don de Dios, él no iba a tomar una iniciativa. Debía recibir la invitación. ¿Lo conocería a Jesús? No sabemos. Pero acá ocurre un milagro, ¿no? Acá ocurre un milagro. Llamó, se levantó y salió. Es un milagro. Pero el milagro es la vida eterna, el milagro es la salvación. Porque cuando Cristo nos llamó a la vida eterna y hubo una respuesta, nos levantamos y salimos. Y es un milagro, no tengo nada que ver con eso. Es un milagro que viene de parte de Dios. Nos podrá ayudar a poner en contexto lo que está pasando entonces. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este pecador? Mateo o Leví, así es mencionado en otro evangelio, era un judío establecido en Capernaum. Y recuerdan que este era el lugar también donde Jesús se estableció en su forma de vivir también. Pero se ve que era un lugar propicio para el trabajo de este hombre. Había seguramente buena población, porque este hombre tenía una ocupación que era recaudador de impuestos. Y esta gente era odiada. Esta gente era odiada. Nosotros ni siquiera nos podemos imaginar exactamente qué es esto, porque no vivimos un sometimiento, ¿no? Pero supongamos que viene Milei, no mi ley, sino Milei, que venga, me dice, ahora vamos a conquistar la provincia nuestra de Uruguay, ¿no? Y como tienen poder, son unos cuantos más que nosotros, en un ratito nos conquistan, nosotros tiramos mondadientes, le tiramos, no tenemos otra cosa, nos conquistan y la pata firme de Milei sobre nosotros, y ahora nos quedamos, están tan pobres, que vamos a recibir la plata de Uruguay. Así que el querido Xi'an es llamado, vamos a ver de qué manera Xi'an, y él va a cobrarnos a nosotros los impuestos para hacerse rico y para pasarle el dinero a Milei. Así que todos pobres acá, no sé si tan ricos allá con el dinero de acá, pero un rico nos está sacando el dinero. Bueno, los cristianos no lo odiaríamos, pienso. La esposa dice que no sabe. Creo que no lo odiaríamos, pero tendríamos alguna reserva hasta para acercarnos a él. Esto era así. Y esta gente, por supuesto, ninguna piedad para eso,
esta gente se enriquecía porque se aprovechaba y cobraba impuestos de más, y la gente se empobrecía más, le sacaba el alimento a la gente, y era odiado por buena parte de la sociedad. Era alguien que traicionó a la patria, porque el dinero era sacado para aquellos que estaban sobre ellos. Esta ocupación, este recaudador de impuestos, ellos cobraban con usura. Ahora están tratando aquí en Uruguay una ley de usura, ¿no? Porque se cobran muchos recargos. Los que piden un préstamo pagan muchísimo sobre eso en cuotas, ¿no? Así que era, digamos, Roma odiada, y los compatriotas que servían a Roma también eran odiados. Este oficio de publicano, entonces, era todo el que lo ejercía era gente despreciada, considerados, como dicen aquí los fariseos, pecadores. Los publicanos era un nombre sinónimo de pecador. ¿Sí? Y estaba tratando de recordar qué cosa podríamos nosotros decir, qué oficio podríamos decir nosotros como algo malo, no sé. Mirá que este mensaje llega a muchos lados. Bueno, podría ser, ¿no? Un inspector de tránsito. Oh, lo dije, está grabado. Bueno, hay cosas que podríamos decir. Bueno, llega fin de años y lo reconocemos, ¿no? Parecen recaudar para pagar los aguinaldos, lo tenemos de esa manera. Entonces, eso molesta. Y molestaba a aquella sociedad tener estos publicanos. Así que, decir publicanos era una palabra de mucha contradicción para los judíos. Ahora, lo notable de esto, imaginemos un poco nosotros si tenemos hablamos hacia incrédulos, algún pesar realmente duro contra un incrédulo. Y de pronto vemos, Jesús lo salva. Jesús lo salva. Y capaz que nosotros diríamos, mira, voy a ir primero a decirle todo lo que es, porque eso de su vida pasada va a tener que solucionarlo. Bueno, sí, hay que solucionar muchas cosas de la vida pasada, mientras sea posible. Pero Jesús llama a esta persona, despreciada por la mayoría de aquella sociedad. Otra vez, hermanos, Jesús no está diciendo que los fariseos no sean pecadores. Eran pecadores. Perdón, Jesús no está diciendo que los publicanos no sean pecadores. Eran pecadores. Lo que pasa es que los fariseos no veían su propia condición. También eran pecadores. Los enfermos, los pecadores, necesitan arrepentimiento. Por lo tanto, Jesús debía ver a Mateo como un pecador. Y si no, no lo iba a llamar. No lo iba a llamar al arrepentimiento. El llamado es en forma particular. Y otra vez tenemos que pensar en este caso en el todo conocimiento del Señor Jesucristo, la omnisciencia, todo conocimiento de Jesús. Ya conocía el corazón de Mateo. Ya conocía que estaba condenado. Ya conocía que estaba perdido. Toda la sociedad sabía eso, o por lo menos lo decía de esa manera. Pero Jesús pasa frente a él y lo llama. Bueno, si habría un hombre que no merecía nada de parte de Dios, ese podría ser Saulo. ¿Recuerdan? Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Lo salvó, aunque era un perseguidor de los cristianos. Otra vez conocería Mateo a Jesús para tener una respuesta tan rápida a él. Habría oído de sus prédicas, habría escuchado, había sonado este nombre en su oído alguna vez, de tal manera que haya escuchado los milagros que este hombre hace, las cosas que hizo alguien que fue a pagar los impuestos.
¿Correría la noticia? Bueno, probablemente sí. Lo que sabemos que Mateo no era un creyente. Por lo tanto, era un enemigo del Señor Jesucristo, aunque esto no fuera mostrado en la práctica. Es notable que Mateo no hace ninguna contradicción al llamado de Jesús. Responde rápido. Esto es muy raro. Muy raro. La mayoría de nosotros probablemente ha estado mucho tiempo en una iglesia para convertirse. O mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. ¿Alguno se convirtió aquí con el primer mensaje de Cristo que escuchó? ¿Sí? Bueno, tenemos un milagro. Mateo. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bien, todos precisamos un tiempo. Casi todos. Un tiempo. De escuchar, de razonar un poco, de dudar, de decir, pero ¿será esta la verdad? Hasta que el Espíritu de Dios convence y trae convicción real para confesar el pecado. Bueno, agradecemos a Dios que tenemos uno entre nosotros como Mateo, que se convirtió de primera. El milagro de Dios. Él dejó lo que hacía. Dejó lo que hacía. Y cuando una persona se convierte, hermanos, la persona no deja todo de golpe, eso es cierto, pero deja muchas cosas de golpe. Deja. Abandona cosas. Y tal vez hay lucha en algún aspecto y va y lucha con eso y bueno, al final, por allá, a los 120 años, tuve la victoria. Tuve la victoria. Otras cosas son más fáciles. Le he contado a algunos de ustedes, conocí un pastor que él se convirtió en la cárcel. Y yo como no sé medir esto de cuánto se fuma, no tengo ni idea de eso, pero él fumaba por día en la cárcel, yo puedo entender por lo menos un paquete, ¿cómo le llaman? Los que fuman, un cartón. Abandonaste el cigarro, ¿no, Richard? Un cartón. A ver los que saben, ¿cuántas cajillas trae un cartón? La tiene. ¿Y 10 cajas de cuánto? Igual lo dejó hace mucho tiempo. Bueno, es mucho, me parece a mí que es mucho. Tenía un compañero de trabajo que él prendía el siguiente cigarro con el que estaba dejando. Todo el día, no sé cuánto podía fumar. No sé cuánto, pero en serio, terminaba un cigarro, lo tenía hasta lo máximo y con eso prendía el que seguía. Todo el tiempo, todo el tiempo. Este pastor, que probablemente hacía algo así, estando preso, inconverso, se convirtió a Cristo. Nadie le dijo nada. Estuvo un mes sin dormir. Nunca más fumó. Un cambio radical. Probablemente tenía otras luchas, tenía otros problemas, otro pecado con el cual luchar, pero ese, sin que nadie le dijera, lo abandonó inmediatamente. Este hombre se levanta de su silla y abandona su trabajo. Su trabajo. Bueno, la lucha hoy entre el pueblo de Dios es decir, bueno, ¿alguno abandonaría su trabajo para servir tiempo completo al Señor? ¿Lo haría? Bueno, muchos lo pensarían muchas veces, y sí hay que pensarlo. Sí hay que pensarlo. Pero aquel que tiene las convicciones muy claras, lo deja. Y conozco hermanos preciosos que han abandonado buen dinero para ganar poco dinero en la obra de Dios, para tener carencias en la obra de Dios. Así que, hermanos, este hombre se convierte y abandona una profesión que si la practicaba bien no era condenada por Dios, pero tal vez la estaba practicando bien. En general esto no ocurría, pero este hombre abandona una fuente de riqueza. De hecho,
estos trabajos se licitaban. Los romanos licitaban, bueno, hagan propuesta a quién se quiere quedar con el cobro de impuestos. Así que decían, bueno, yo pago tanto para recaudar impuestos, seguramente harían ¿cómo le llaman? Marketing de mercado, verían cuánto esto podría ganarse, así que dirían, bueno, pago tanto, se quedaban con el puesto y ahí empezaban a cobrar y cobrar y cobrar. De hecho, muchos de ellos, Zaqueo era un jefe de los recaudadores de impuestos. Así que ese Zaqueo tenía gente empleada, seguramente recaudaba mucho dinero. Para que esta gente se convirtiera, tenía que pasar por ese filtro que Jesús dijo. Que se convierta un rico es tan difícil como que un camello pase por el hueco de una aguja. No era la aguja de las damas los varones también lo hacen a veces, para coser, no era la agujita, era una puerta pequeña donde los camellos tenían que entrar, en la puerta de Jerusalén, en los muros. Así que cuando nosotros miramos estas cosas, la imposibilidad prácticamente de que, y los discípulos lo entendieron así, es imposible, entonces ¿quién se va a convertir? ¿Qué dijo Jesús? Lo que no es posible para los hombres, o imposible, Dios lo puede hacer posible. No hay imposibles para Dios. Dios puede convertir a cualquier persona. Mateo era uno de ellos. Probablemente un rico que abandona sus riquezas para vivir, ¿recuerdan?, de una forma extremadamente humilde en el misterio del Señor Jesucristo. La vida de aquel hombre se centró de aquí en adelante en aquello a lo que vino a ser salvo: seguir a Jesús. Cuando Jesús salva, es con propósito, no es para nada. Él vino a salvar a pecadores, pero no para dejarlos abandonados y para dejarlos inútiles. El verdadero arrepentimiento, como el del publicano, transformó la vida que ama el dinero a una vida pobre, pero que ama a Jesús. Y tenemos que imitar esto, tenemos que hacerlo, ¿sí? La renuncia a muchas cosas está delante de nosotros, porque tenemos la mayor riqueza, que es la persona de Cristo y su salvación. En 1 Corintios capítulo 6, Mateo abandona una vida de pecado, una vida de desorden. Y en 1 Corintios capítulo 6, vamos a tomar algún minutito para mirar esto. Versículos 7 al 11. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Vida práctica, vida entre creyentes, defraudándonos unos a otros, a veces no tratándonos bien unos a otros. Esto no debe ocurrir. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, habla un pecado específico aquí, el defraudar al hermano, pero va a detallar que junto con ese hay pecados que la práctica le haría de alguien que no es un hijo de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Quiere decir que el comportamiento del cristiano a veces puede parecerse tanto al de un incrédulo que va a tener que pensar: ¿me levanté de la silla y seguí a Jesús o no? ¿Dejé de ser un recaudador de impuestos o no? ¿Realmente acepté el llamado de Jesús a la salvación o estoy simulando algo que no es? Y eso solamente es con examen de vida, solamente.
Entonces empecemos. ¿Cómo nos comportamos entre nosotros? Es básico. Es básico. No tenemos que ser una maravilla. Tenemos que ser buenos entre nosotros. Ahora, ni quisiera preguntar lo demás, ¿no? Ni quisiera preguntar lo demás, porque si lo simple es difícil, bueno, podría preguntar acá, decir, bueno, acá entre nosotros debe haber adúlteros, debe haber afeminados, debe haber quien se eche con varones, quien ande con mujeres. Porque si lo simple es difícil, ¿dónde estamos parados? ¿Recuerdan cuando Pablo enseñó sobre el agradecer a Dios, sobre los alimentos? ¿No? Lo que comáis o bebáis, todo sea. Pero comer y beber, nadie se pregunta si esto glorifica a Dios. Así que toma lo simple, lo sencillo, lo natural para examinarnos. Y toma lo simple, lo natural para decir, si tú defraudas al hermano, ¿qué puedo esperar yo de ti? Si tú tratas mal a un hermano, ¿qué puedo esperar de ti? Si a ti no te interesa el hermano, ¿qué puedo esperar de ti? Eso está diciendo Jesús. En el caso de Corintios, Pablo. Claro que las cosas son extremas las que está hablando Pablo, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que dice en el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Así que entre los corintios, algunos habían sido fornicarios, adúlteros, afeminados, homosexuales. Había entre ellos. Pero lo que dice Pablo, esto era antes. Ahora no. Ahora no. Se acabó. Ah, pero yo no me echo con varones. Sí, pero maltratás a tu hermano. Si tú decís que solo acostarse con varones, los varones, es algo que está mal, la Biblia dice que también hablar mal o hablar mal de los hermanos o pelearse entre hermanos, está mal. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Entendemos? Esto era ese alguno de vosotros. Y lo que estaba pasando que entre los corintios, estas cosas estaban ocurriendo. Así que Pablo dice, miren, ya no, ya no. Ya no, esto erais, pero ahora son salvos, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren cuando termina todo allí, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que Pablo está dando una gran paliza a los corintios porque estaba pasando estas cosas dentro de ellos. Todas. Empezando desde las más simples. Desde las más simples. Cuando Mateo se convierte al Señor Jesucristo, responde al llamado del Señor Jesucristo, él se levanta de su silla y conforme a la Escritura, silla de recaudador, no vuelve nunca más. Capaz que fue tentado volver alguna vez, ¿no? Cuando faltaba el pan, no había nada para comer, pero tenemos tanta gente, no podemos. Y cuando miraba el milagro de Jesús, que fueron 2 veces, ¿no? Diría, se come bien acá. Pero cuando yo estaba en el banco de los tributos, ahí yo comía bien. Ahí yo comía bien. Seguramente tentaciones de volver habrá tenido. Pero no volvió. Eso es lo grandioso. ¿Recuerdan ustedes a los 10 leprosos? Todos fueron igualmente enfermos. Todos fueron igualmente sanados. ¿Quién se levantó de la silla? Uno. Solo uno fue a reconocer a Cristo. Solo uno. Así que hay mucha gente beneficiada por la palabra de Dios y por el Evangelio, pero nunca darían gracias a Dios. Nunca darían. ¿Por qué? Porque probablemente no hay una real conversión.
no atendieron realmente el llamado. Están jugando a la iglesia, están jugando a ser creyentes, pero tal vez no lo son. Romanos capítulo 7, alguien puede buscar 1 Timoteo 1:15, 1 Timoteo 1:15 y busquemos Romanos 7. ¿Alguien tiene 1 Timoteo 1:15? ¿Sí? ¿Lo leemos? Pablo no estaba diciendo que él era salvo, que no era salvo. No estaba diciendo eso. Pero aquel cristiano que honestamente se acerca a Dios puede ver mejor su miseria, aún siendo salvo. Y Pablo era un hombre muy cercano a Dios. Así que por causa de la misma persecución que él tenía de los creyentes, había un peso en su alma tan grande, que él llegaba a decir estas cosas, de los cuales yo soy el primero y fui perseguidor de la iglesia. En Romanos capítulo 7, 14 en adelante, dice: pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo está tratando con los romanos acerca de la ley del Antiguo Testamento, porque la ley era un peso tan grande porque no se podía cumplir. Y como era tan rígida, si no había un acercamiento a Dios tan honesto, tan sincero, era solo peso de pecado sobre la persona. La ley era eso, muestra el pecado, muestran que fallamos a cada rato, a cada rato. Ayer, yendo para la reunión de varón, íbamos con Mateo, aquel de los tributos públicos, que está allá, y ¿con quién íbamos? José Luis. Bueno, íbamos para allá y empezamos a hablar de las amarillas y las rojas en el camino. Entonces, ¿cuándo es que salta la foto? Si es en la amarilla, pero uno va, llegaría a la esquina con la verde y si empiezo, ¿no? Llevamos bastante nervioso. ¿Por qué? Porque la paga es, la ley mata, Se cobran muy caras las multas. Bueno, se ordena el tránsito, pero se paga caro. Así que estamos más cuidadosos ahora. La ley del Antiguo Testamento era el semáforo en amarillo y rojo en forma constante, porque mostraba permanentemente que andábamos al filo del pecado o en el pecado. Entonces, ¿qué es esperanza en el Antiguo Testamento? ¿Cómo vivir bien con Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo hacerlo? Nuevo Testamento, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solución. ¿Para vivir como querramos? No, esto era antes. Ahora no. Después del arrepentimiento verdadero, no es esta la vida para llevar. Levántate de tu silla y comienza a seguir a aquel que es el Salvador. Él es el que hace libre de pecado, el que libera el alma del pecador para siempre. 8.1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es una libertad para el pecado, por el contrario. Ahora tenemos la solución del pecado, porque pecamos y podemos correr hacia Él a pedir perdón. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Sus misericordias se renuevan cada mañana y es más real que nunca para el Hijo de Dios. Cada vez que abrimos nuestros ojos, hay una posibilidad de vivir bien para Dios. Un día más. Un día más.
para la gloria de Dios. El terror del pecado debe ser tan vivo en nosotros que nos hará no querer volver a la silla que dejamos. No querrá. La mejor silla es la que hemos dejado. La silla de condenados, para siempre. ¿Quiénes conocieron a Cacho Bochinche? Cacho Bochinche. ¿Se acuerdan? Mateo. Estás viejito, Mateo. ¿Se acuerdan del juego de la sillita? ¿Te acordás del juego de la sillita? Que la última sillita se disputaba entre dos. Siempre sobraba ¿qué? Sobraba un niño, ¿no? Así que se iba sacando de a una silla. La última silla era solo para uno. Y bueno, el que ganaba se quedaba con el premio. Bueno, si hay una silla a la que no deberíamos querer volver, nunca más, esa es la vida que hemos dejado atrás. Es una silla que el Hijo de Dios debería odiar su vida antes de Cristo. Debería aborrecer su vida antes de Cristo. ¿Ha respondido al llamado verdadero del Señor Jesucristo? ¿Hemos dejado sin chistar la vida vieja y vivir para Él? ¿Estamos intentando que eso ocurra? ¿Estamos trabajando para que eso ocurra? Mateo 9. Vamos otra vez allí. Cuando miramos estos dos versículos, el 11, acusando al maestro de que comía con pecadores, y Jesús responde al oír esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acá dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Los justos no tienen necesidad de arrepentimiento. Y esto sí, Jesús no lo aprueba en los fariseos. O sea, lo que estaba diciéndole a ellos, juntamente con el pasaje que leyó Richard, Lucas 13, se lo cito, Lucas 12, 57, primero habla de un juicio, ve y amígate con tu adversario, porque te va a meter en la cárcel para siempre. ¿Qué figura? Arréglate con Dios, porque vas a estar condenado para siempre. Tienes que hacerlo. Capítulo 13. ¿Acaso los que murieron bajo una torre eran peores que los que quedaron vivos? Aquellos que Pilato sacrificó, mezcló sangre en los sacrificios con su propia sangre, la sangre de los hombres que mató, ¿eran peores que los hombres de la zona? ¿Por eso murieron así? No, y Jesús dice claramente, no todos iguales. Si no hay arrepentimiento, todos pereceréis igualmente. Todos. Lo que hizo Jesús a los fariseos es mostrarle que esto es real en ellos. Es real en ellos. Están perdidos. Muchachos, ustedes creen que son justos, pero son iguales. Son lo mismo. Son lo mismo. Me pasó esto visitando la cárcel una vez, casi quedó adentro. Casi quedó adentro. Hicieron una revisión demasiado, porque nunca me he hecho una revisión de ese tipo, ¿no? Pero no hicieron una revisión. Creo que esa vez estaba solo todavía. Así que le pregunté al policía, digo, ¿por qué esto? Hacelo, ¿no? Pero ¿por qué esto que nunca pasó? Dice, bueno, son leyes, son normas. No, está bien, está bien. Y empezamos, traté de hablarle el Evangelio. ¿Y vos qué venís? Yo vengo a predicar. Así que vos le hablarle el Evangelio. Así que vos le hablás a esta gente que hace tal cosa y tal cosa. Bueno, somos todos iguales. Ay, muchacho. Cuando le dije que somos todos iguales, estábamos él y yo nada más en una pieza de no más de 1,5 metros por 1,5 metros. Yo no tenía para dónde disparar. Así que empezó a hablar fuerte.
Empezó a hablar fuerte, 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 hasta que vino otro policía. ¿Qué está pasando acá? No, que el Señor dice que somos todos iguales. Bueno, yo vengo a aplicar la palabra de Dios. Bueno, usted haga lo que tiene que hacer y usted haga lo que tiene que hacer. Cortamos acá. ¿No? Así que revisó, salí de ese lugar y yo sentía que él estaba atrás mío tirándome patadas. No me pegaba, ¿no? Por supuesto, si no las iba a sentir. Pero yo sabía, si yo me daba vuelta, creo que me iba a pegar. Una persona así cree que es mejor que otros. Y ese hombre no es miserable porque contradijo lo que yo dije. Es un hombre común. Es igual que estaba adentro, que había hecho lo peor. Y la única diferencia que yo tenía con él era que yo tengo a Cristo y yo no. La única diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Todos necesitan médico. Todos necesitan arrepentimiento. Todos. Así que, si tú no tienes a Cristo como Salvador, espero que hoy sea el día de tu encuentro con Cristo. Y esto no tiene nada que ver en que tú pertenezcas a esta iglesia. No tiene nada que ver con que te hayas bautizado. No tiene nada que ver con que hagas algo en el servicio de esta iglesia o donde quiera. No tiene nada que ver con que hables a otros de Cristo. Tiene todo que ver en que si te has arrepentido de tus pecados y has creído verdaderamente en Cristo como Salvador. Todo con eso. Todo con eso. No tiene que ver conmigo. No tiene que ver con esta iglesia. No tiene que ver con los cantos. Tiene todo que ver con Cristo. ¿Conoces a Cristo como Salvador? Porque si no, perecerás. Con el peor de los pecadores de este mundo, perecerás. Serás condenado para siempre. Que Dios obre con su palabra. El Espíritu de Dios obre con su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros. Bien, hermanos, confío que todos seamos hermanos. Pero si alguien no es mi hermano aquí, o mi hermana, necesita a Jesús. Necesita arrepentimiento. Y no importa absolutamente nada de lo que hasta aquí hayas hecho, dicho, profesado. Si no tienes a Jesús, Él vino a llamar a la salvación a los pecadores. Y esta es tu oportunidad. Así que deja tu silla de pecador y levántate para seguir a Jesús.